La pregunta de hoy es, ¿en quién confiarás? ¿Aprenderás de los errores del pasado o los seguirás repitiendo? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, estás en el lugar correcto y eres parte de esta comunidad. El título de hoy es Los que desprecian la autoridad. Y recuerda que el versículo para memorizar de toda esta semana está en Job capítulo 36, versículo 22. Ya lo escuchamos en un ratito para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de comenzar un nuevo estudio. Nos pone muy contentos saber que podemos seguir aprendiendo y creciendo contigo. Te pedimos que el tema de hoy sea de bendición para nuestras vidas, que podamos seguir cada día juntos para poder encontrarnos contigo cara a cara. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, nos dé comprensión, podamos ponerlo en práctica y podamos compartirlo con los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. Ahora sí, manos a la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice así: préstame tus oídos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy de nuevo, es fácil, simple, es más, memorizable también. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A pesar de que Dios había creado la escuela del Edén, donde el jardín era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador era el maestro y Adán y Eva los alumnos, siendo la idea que este modelo se vaya repitiendo de hogar en hogar para poder reflejar la gloria, la imagen y la semejanza de Dios. Esta semana vimos que esa escuela cerró. ¿Cuándo? Con la entrada del pecado. Pero nuestro maestro no se quedó de brazos cruzados, sino que abrió la escuela de la redención. Porque para Dios es importante la educación. Y si estuviste escuchando ahí toda la semana, te prendiste al programa, ya sabes que no hablamos de educación como terminar una etapa académica, hacer algún tipo de curso, especialización, licenciatura, maestría, para tener ahí tu título en la pared o tu diploma, sino que vemos la educación como el desarrollo integral del ser humano en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué tuvo que cerrar esa escuela? ¿Por qué entramos en pecado? El problema fue la autoridad. ¿La autoridad? Sí. Muchas veces, presta atención, confundimos autoridad con autoritarismo. O de nuevo, muchas veces confundimos autoridad con autoritarismo. Y creo que es necesario marcar la diferencia para que puedas tener una mejor comprensión. Mira, contrariamente al concepto que por lo general se maneja, la autoridad es la persona que tiene la función de guiar a la persona buscando lo mejor para esa persona. Mientras que, por otro lado, el autoritarismo es un mal manejo de la autoridad en donde se usa el poder sin razón. O sea, no se persiguen metas comunes sino individuales. La persona es ciega y egoísta ante los intereses de los demás o lo hace a propósito, no le importa lo que le pasa al resto, solo busca su propio beneficio. Un ejemplo de esto sería Gandhi como autoridad y Hitler como autoritarismo. El autoritarismo implica sumisión por parte de las personas, pero por miedo. En cambio, una relación basada en la autoridad, hay una subordinación, una entrega que es voluntaria y es libre. La diferencia es que esta subordinación se basa en el respeto, la confianza, la admiración y el amor, no en el miedo. Y lo que Dios quiere para nosotros es que nos sometamos a su autoridad, no a su autoritarismo. Y ahí es donde fallaron Adán y Eva. Santiago 4:7, vuelvo a repetir, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa esto de someteos a Dios? Lo que decíamos unos minutos atrás. Yo me someto a la autoridad de Dios, o sea, sigo lo que Dios me dice, hago su voluntad. ¿Por qué? Porque entiendo que Él quiere lo mejor para mí. Porque
Cuando Dios nos dice que nos sometamos a Él, no lo hace con un deseo egoísta que lo convierte en tirano y dictador, sino que lo hace con el objetivo de guiar el barco de tu vida a puerto seguro. Por eso, este versículo hace un contraste, una diferencia entre someterse a la autoridad de Dios o al autoritarismo de Satanás, que solamente piensa en él y nada más. Es así como en 2 de Pedro nos encontramos con el apóstol ya llegando ahí al final de su vida y le escribe a las iglesias sus últimas palabras. Ayer vimos el capítulo 1 y cómo en Jesús tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción, afecto fraternal y finalmente amor, que forman el camino del justo, que como la primera luz del amanecer brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero ahora Pedro les plantea este contraste, ¿no?, entre autoridad y autoritarismo a las iglesias y les da 3 razones. ¿Cuántas razones? 3 razones para someterse a la autoridad de Dios y rechazar el autoritarismo de Satanás. Primera razón, 2 de Pedro capítulo 1. Abre tu Biblia ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 8 al 11. Siempre que puedas acompañar buscando cada texto, no importa si colocas pausa para buscarlo con tiempo, será de el doble de provecho para tu vida. Y si tienes un anotador para poder comprender, recordar y compartir, mejor todavía, porque será una bendición, te lo prometo. Ahora sí, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 8 al 11, dice así: préstame tus oídos. Cuanto más crezcan de esta manera, ¿qué manera? A través de la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción, afecto fraternal y amor, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan, dice Pedro, a desarrollarse de esta forma, son cortos de vistas o directamente ciegos, y olvidan que fueron limpiados por sus pecados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas. ¿Qué cosas? Los 8 pasos que dijimos, y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos en el versículo 19. Dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, prestenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. La razón número 1 para elegir someternos a la autoridad de Dios y resistir al autoritarismo del diablo es el testimonio que Dios nos dejó en su palabra. Muchas veces nos dejamos seducir por las circunstancias, sentimientos, expectativas, opiniones y ciegamente nos entregamos a Satanás. Porque vale la pena aclarar que solo hay 2 escuelas, la de la redención o la de la perdición. Y si no estás inscrito en una, automáticamente te matriculaste en la otra. Entonces, mi primera invitación hoy es: dedícale tiempo a la palabra de Dios y fíjate cómo Él siempre ha querido lo mejor para ti. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice Isaías 43:1. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres y personas y seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y así podríamos estar en cada relato, cada personaje, viendo cómo la Biblia nos muestra un padre que se desvive por sus hijos, un maestro que quiere que sus alumnos aprendan, un guía que es el camino que por medio de la verdad nos lleva a la vida. Hoy, tú y yo podemos aprender de los errores del pasado, de otros y de los nuestros. No los volvamos a repetir. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo
todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, no es una vez y listo, no es diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Jesús. La segunda razón está en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Préstame tus oídos. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente, en secreto, herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda, y su destrucción no se duerme. Fuerte, fuerte este versículo, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que así como en tiempos de Israel hubo falsos maestros, fíjate la palabra que usa ahí, maestros, hoy en día pasa lo mismo. El maestro es el que se encarga de la educación del alumno. Y vimos que la educación es el desarrollo integral del ser humano en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Por lo que un falso maestro es el que te vende algo contrario a esto y que, entre comillas, suena mejor. Te dice que el objetivo no es servir en este mundo. Hay que buscar nuestros propios deseos o placeres egoístas. Te dice que la eternidad es un cuento. Aprovecha la vida mientras dure, porque esto es todo. Cuando yo leí esto, mi duda fue, si nosotros tenemos la razón número 1, que es la palabra de Dios que nos muestra el camino correcto, ¿por qué le haríamos caso a estos falsos maestros? Y fíjate la palabra que utiliza el versículo 2. Dice, y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos. ¿Qué significa esto? Lo sensual tiene que ver con los sentidos. O sea, la razón por la que le damos entrada a nuestra vida a estos falsos maestros es porque sedujeron nuestros sentidos. Nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces me olvido que Dios es el centro de todo y lo importante pasa a ser cómo yo me siento. Es así que buscamos seguir una voluntad de Dios a la carta, donde uno puede elegir del menú que Dios nos da según nos plazca y en lugar de ser una verdad absoluta, lo único que importa es que para ti sea verdad y el resto lo respetamos. Y la consecuencia de esto, el mismo versículo dice que por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. O sea, los que todavía no conocen a Jesús no sabrán distinguir entre qué es verdad y qué no. Tanto que terminarán hablando mal del cristianismo o no queriendo saber nada por culpa de estos falsos maestros que usan a la gente para sus propios beneficios. El año pasado, haciendo una residencia de la carrera en la que participé por 4 meses de la campaña de evangelismo en la provincia de Neuquén. Los que ya están hace rato en la comunidad ya saben de qué hablo. Los otros lo pongo ahí más o menos en contexto y bienvenidos de paso a esta familia. Pero en esta campaña, mientras iba golpeando la puerta de los hogares para invitar a estudiar la Biblia o mientras ya estaba dando el estudio bíblico, lo más difícil, y te prometo, lo más difícil no fue que las personas quisieran estudiar o entendieran lo que estábamos estudiando. Lo más difícil era deconstruir conceptos que las personas habían formado por causa de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque la gente de esa localidad estaba cansada, por no decir podrida, de ser estafada por el evangelio. Eran extorsionados con su dinero, habían abusado de su confianza, se dejaron llevar por pastores que les habían dicho lo que querían escuchar, endulzándoles con sus promesas, y después de intentar una y otra vez, la desilusión pasó a ser costumbre. Y la mitad de mi tiempo, sin mentirte, la mitad de mi tiempo y esfuerzo era deconstruir esos conceptos para poder construir el evangelio. Mostrar ese contraste entre someterse a la voluntad de un Dios que quiere lo mejor para nosotros y resistir al autoritarismo del enemigo que solo trabaja para sus fines egoístas. Muchas, pero muchas personas, y me entristece decirlo, ¿no? Porque uno le da una impotencia, pero
Muchas personas no quisieron abrir la puerta de sus hogares por lo que les había pasado con estos falsos maestros. Porque el enemigo ya no trabaja diciéndonos, Dios es malo, no vayas a Dios. No, cambió a una estrategia más simple y más precisa. Al enemigo ya no le interesa que no vayas a Dios, solamente necesita confundirte. Tanto que hoy hay más de 34.000 denominaciones cristianas y una sola Biblia. ¿Por qué? No porque haya muchos caminos para llegar a Roma, como dice el dicho, sino porque el diablo nos hace pensar que hay más de un camino. Cuando Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay tanto falso maestro que seguimos escuchando una y otra vez, en lugar de ir a la palabra. Por lo que mi segunda invitación hoy es, pregúntate, ¿estoy siguiendo mis sentidos o a la palabra de Dios? En el momento los sentidos muchas veces tendrán más sentido, válgase la redundancia, ¿no? Pero recuerda que solo estarás abriendo la puerta de tu corazón al autoritarismo egoísta del enemigo, que solo quiere usarte. Quiere usarte para herir a Dios en lugar de someterte a la voluntad de aquel que entregó hasta su propia vida por ti. Por eso 2 de Pedro 2:14, hablando de estos falsos maestros, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Son insaciables para el pecado, o sea, nunca les es suficiente. Siguen jugando con el corazón de las personas. Dejaron su compromiso con Dios para estar con el enemigo. Vendieron su corazón. Por eso tienen los ojos llenos de adulterio. Pero es aquí donde quiero que me prestes toda tu atención. ¿Tengo tu atención ahí? ¿Seguro? Porque Pedro nos dice quiénes son los que caen en los engaños de estos falsos maestros. Porque no son todos, si no estaríamos en el horno. Pero no son todos los que caen, sino los que seducen a las almas inconstantes, dice. Estos falsos maestros seducen a las almas inconstantes. La palabra que utiliza Pedro ahí también se traduce como inestables, sin firmeza. ¿Por qué los falsos maestros atacan a este tipo de personas? Porque dijimos que iban por los sentimientos, y los sentimientos son inestables. Nuestra confianza en Dios no puede depender de las circunstancias, sentimientos, expectativas u opiniones del momento, sino de un compromiso, de un pacto eterno con Él, y un sometimiento a su autoridad, porque entiendo que pase lo que pase, me sienta como me sienta, digan lo que digan, confío en que Dios siempre quiere lo mejor para mí y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. De esta manera, cuando venga la tormenta, permanecerás firme. ¿Por qué? Porque construiste tu casa sobre la roca. Entonces, si no quieres ser víctima de esos falsos maestros, es hora de comprometerte con tu propósito y no con tus deseos. Esa es la razón número 2 para elegir someternos a la autoridad de Dios y resistir al autoritarismo del diablo. Finalmente, Pedro termina la carta diciéndonos que, al igual que el enemigo lo hizo con Adán, lo hizo con Eva, quiere que ahora nosotros desconfiemos de lo que Dios nos dice y seamos nosotros los dioses de nuestras propias vidas. Por eso 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4 dice, en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¡ja! ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Qué pasó con eso de la segunda venida? ¿Por qué Jesús todavía no vino si todo está igual? Entonces Pedro en los siguientes versículos nos dice que recordemos 2 cosas. Primero, que al Dios que nos sometemos es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el creador del universo, dice los versículos 5 al 8. Y el segundo, la segunda cosa que nos dice, está en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos por ahí la tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan arrepentirse. La tercera y principal razón para someternos a la autoridad de Dios y resistir al autoritarismo del diablo es que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios nunca tuvo deseos egoístas, siempre quiere lo mejor para su creación, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dime, ¿vale o no vale la pena someterse a Dios? Claro que sí, es una decisión eterna. Por eso recuerda, no confundas autoridad con autoritarismo.
La autoridad es la persona que tiene la función de guiar al individuo buscando lo mejor para él. Y esto lo hace en base a la admiración, al respeto y al amor. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Mientras que Satanás se apega al autoritarismo queriendo ejercer poder de manera egoísta porque no se interesa en ti, se interesa solo en él. No te dejes engañar. Puede que en el momento pienses que es correcto, sientas que es correcto, digan que es correcto, pero al final eres lo último en lo que el enemigo se preocupa. Simplemente te sigue usando para sus propios intereses. Si no, pregúntale a Eva. Por eso, como dice nuestro texto clave de hoy en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia nos muestra un padre que se desvive por sus hijos, un maestro que quiere que sus alumnos aprendan, un guía que es el camino que por medio de la verdad nos lleva a la vida. Entonces, que tu confianza en Dios no dependa de las circunstancias, sentimientos, expectativas u opiniones del momento, sino de un compromiso eterno con Él. Un sometimiento a su autoridad, porque entiendes que pase lo que pase, te sientas como te sientas, digan lo que digan, confías en que Dios siempre quiere lo mejor para ti y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. De esa manera, no te conformarás con un propósito limitado, cuando Dios quiere darte un propósito eterno. Porque entiendes que la vida en esta tierra no es tu destino final, sino que estamos de viaje hacia una vida eterna al lado de Jesús. No desprecies la autoridad de Dios, sino, como vimos esta semana, súmate a la escuela de la redención, que al igual que la escuela del Edén, busca tu desarrollo integral en un proceso que dura toda la vida, con el objetivo de que puedas servir en este mundo, pero sobre todo, prepararte para la eternidad. No te conformes con menos de eso, y confía en que Dios quiere lo mejor para ti, hoy y siempre. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar, para conversar con Dios es: ¿en quién confiarás? ¿Aprenderemos de los errores del pasado o los seguiremos repitiendo? Padre, queremos confiar en tu palabra. Queremos dejar de ser inconstantes, inestables. Queremos entregarte nuestra vida para que cuando vengas a buscarnos podamos verte cara a cara y volver a la escuela del Edén. El enemigo intentará que nos conformemos con menos, pero que el relato de Adán y Eva que estudiamos durante toda esta semana pueda recordarnos que escuchar tu voz y seguir tus pasos siempre será la mejor decisión. Gracias por no bajar los brazos por nosotros, al contrario, los extendiste en la cruz y nos permites tener una nueva oportunidad. Danos el poder como el deseo de tomar decisiones que impacten en la eternidad. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y llegamos al espacio de comunidad. Ahora sí, después del tema tenemos este momento donde estamos juntos, donde podemos orar los unos por los otros, interceder. ¿Por qué? Porque somos una familia y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy estoy contento, estoy feliz porque tengo dos agradecimientos, así como lo escucharon. Agradecimiento, se ve que le está repitiendo en el programa, les tocó ahí el corazón y empezaron a agradecer y me encanta porque en este caso Tamara Lencinas, por la cual habíamos orado esta semana, tenía que presentarse a rendir después de varios años de boicotearse a sí misma, no se presentaba, no iba y ahora nos cuenta que al final se animó, aprobó el examen escrito y cuando estaba por dar el oral, la conexión de Wi-Fi de la profesora titular se cortó, así que están ahí con 4 compañeras esperando una nueva fecha por parte de la universidad. Ella dice que está muy agradecida a las oraciones, le llegaron mensajitos muy lindos y se siente muy acompañada y respaldada, sabe que no está sola. Y nos termina diciendo: los tiempos de Dios son perfectos, ahora a esperar. Amén, por eso Tamara, qué bendición, qué hermoso que te hayas animado, estamos felices como comunidad porque sigues adelante y Dios te puede seguir usando, así que ánimo, esperamos ahí y contanos después cómo va, nos estás dejando ahí con toda la expectativa, así que esperamos ahí tu mensaje. También oramos por Lilibet Ocampos, que desde Ecuador también agradece. Ella había pedido por su hermana Yulisa, que está delicada de salud con hipertensión crónica y también con riesgo en su embarazo, pero esta semana nos escribió diciendo que la hermana está súper mejor, ya está en casa con ellos y aún debe seguir en reposo, pero está mucho mejor, así que gracias por las oraciones. Hoy oramos agradeciendo por Tamara, por Yulisa y mañana oramos por ti. También nos escribe Fidel. Recuerda que siempre al final me gusta poner un testimonio de cómo este programa está siendo de bendición, cómo cada vez que compartes realmente llega a corazones.
No es simplemente un compartir ahí, comparle a todos tus amigos, no. Sino que llega a corazones que están necesitando escuchar la palabra de Dios y causa un impacto en su vida. Y la historia de hoy es de Fidel, que nos escribe desde Cuba, diciendo: buen día hermano, a ti, a tu esposa y a todo ese joven pero espiritual equipo. Te diré que para la gloria de Dios me es de gran bendición los audios de la lección, pues he tomado muchas ideas y las he aplicado a las lecciones que tengo el privilegio de impartir de manera general a mi iglesia. Los resultados son maravillosos, los hermanos lo agradecen un montón y nada, con la ayuda del Espíritu Santo nunca dejamos de aprender ni de crecer, porque ciertamente hasta el cielo no paramos, dice Fidel. A Dios sea toda la gloria y suprema alabanza. Un abrazo grande a ti y a toda esta gran comunidad. Tu hermano Fidel. ¡Qué grande! Dios pueda bendecirte, Fidel, pueda seguir usándote y seguimos, como bien dices, hasta el cielo no paramos. Gracias a todos los que comparten este programa para que pueda llegar a corazones como el de Fidel y pueda impactar más vidas todavía que recién descubriremos, sabremos en el cielo. Pero hagamos una oración para poder terminar este espacio. Querido Dios, gracias porque podemos orar en familia. Porque además de estudiar tu palabra, podemos separar un tiempo para depositar todas nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones, miedos en ti. Hoy venimos con un corazón contento para agradecerte por Tamara, por Liribet y su hermana Yurisa, que están mucho mejor. Que puedas seguir con cada una de ellas, con Tamara que se pueda seguir preparando y estar tranquila para el oral que se viene. Por Yurisa que sigas cuidando de su salud ahora que está en reposo. Y agradecerte por corazones como Fidel, que siguen compartiendo tu palabra y para el cual este programa es de bendición en su vida. Gracias por el equipo que hemos formado para poder predicar el evangelio, para poder compartir este mensaje y llevar el mensaje del advenimiento de Cristo a todo el mundo en nuestra generación. Gracias, Padre, quédate con nosotros, que sea un día de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido, agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Si eres nuevo en la comunidad, te llegó este programa por primera vez, recuerda que hay un programa nuevo de domingo a jueves y puedes recibir los mensajes directamente en tu WhatsApp escribiendo al +54911 3441 5007. Puedes seguirme en Instagram para más contenido, poder charlar ahí, hay más publicaciones. Tenemos como 3 publicaciones por día, así que puedes estar ahí metido para poder recibir cada uno de esos mensajes. Puedes suscribirte a YouTube, ahí están todos los programas anteriores. Si te perdiste alguno, quieres escuchar uno de nuevo, lo borraste sin querer, te quedaste sin memoria, ahí están todos almacenados para que puedas volver en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí están todos los episodios. Puedes buscarme como Brian Chalá, BRI_CHALA. Obviamente, suscríbete, activa las notificaciones, deja un buen like para que pueda llegar a más personas. Con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, porque hasta el cielo no paramos.